Muy buenos días a todos y a todas, espero estén muy bien. Hoy estamos aquí participando del último encuentro de saberes que ha realizado durante este semestre el Grupo de Estudios de Ecología Política y Justicia Hídrica. Me presento, soy Joan Sebastián Silva, soy integrante del grupo y hoy voy a dinamizar la sesión que vamos a tener, la cuarta y última del semestre. Este encuentro de saberes del grupo para este semestre se denominó Debates en torno a la conservación, el patrimonio y la biodiversidad. Y para hacer una recapitulación muy breve, hemos tenido hasta el momento 3 sesiones. La primera fue una sesión que se denominó Entre la conservación y el extractivismo. La segunda sesión fue Frailejones, biodiversidad y poder hacia una ecología política multiespecies. Y la tercera fue una sesión denominada Ecofeminismos y conservación, aportes desde la solastalgia. Y hoy vamos a tener la fortuna de tener a una invitada muy especial al grupo con la siguiente sesión que se denomina Patrimonialización, trampas jurídicas, políticas y socioculturales. La invitada del día de hoy es la profe Neila Castillo Espitia. La profesora Neila es antropóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en Arqueología e Historia Antigua de la Universidad de Santiago de Compostela de España, ha sido profesora titular, fue profesora titular del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, directora de investigaciones arqueológicas en regiones como Boyacá, Guajira, Córdoba y Antioquia. Ha sido una mujer que ha trabajado de la mano y de manera muy empática con las comunidades, específicamente en investigación en el cañón del río Cauca. Y pues su vida y su trabajo ha sido de inspiración para muchos cañoneros y para académicos y académicas que han intentado comprender el tema también de la patrimonialización y la arqueología. En este caso ha sido gestora y coautora junto con numerosas comunidades del Cañón del Cauca de la solicitud para incluir al Barequeo del Cañón del río Cauca en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. Y bueno, ha tenido una trayectoria muy extensa que hoy nos viene a compartir a el grupo de Ecología Política y Justicia Hídrica. Para recordar un poco, este es un espacio académico y político de discusión, de reflexión, es un espacio seguro, de ciudad, en el que podemos estar muchas convergencias de ideas, académicos, líderes, lideresas, ambientalistas, que todo el tiempo estamos intentando reflexionar en colectivo alrededor de lo que tiene que ver con el tema ambiental, la justicia hídrica. Entonces, voy a recordar la dinámica del espacio. Vamos a tener una presentación de aproximadamente 40 minutos y luego vamos a tener un espacio de 20-30 minutos de conversación en el que podemos hacer preguntas, comentarios y vamos luego a tener el cierre de la sesión de este ciclo de debates. Entonces le paso la palabra a la profesora Neila. Bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Espero no tener, o más bien si ustedes tienen, una botellita de agua, un vasito de agua. Ay, bueno, gracias. Estoy recuperándome de una gripa, entonces puedo tener algunos accesos de tos que me pueden parar. Entonces les pido disculpas por eso. Bueno, y muchas gracias, de verdad, no sabía la existencia de este grupo, pero me encantó que Aimé me pusiera en contacto con ustedes. Entonces, para hablar de un tema que realmente, eso es que uno dice, ay no, ya no hablemos más del asunto porque duele mucho. Pero sí, hablar de la experiencia, de mi experiencia, quisiera entonces ser muy como enfática en que no voy a hablar sino solo de mi experiencia, digamos, en este proceso que se dio en el cañón del río Cauca y que responde a toda una historia, digamos, de trabajo en el cañón y de conocimiento del cañón y de asombro por el cañón.
Entonces sí, es una visión muy personal, ¿cierto? Que obviamente eso personal tiene que ver justamente o el matiz, digamos, de eso personal tiene que ver justamente con esa experiencia mía en el cañón, ¿cierto? Con ese conocimiento del cañón. Entonces, como mi trayectoria en la universidad fue básicamente dentro del área de arqueología, realmente vine a hacer etnografía con el cañón, después de mucha arqueología, ¿cierto? Y ese hacer arqueología es pensar un poco en trayectorias de muy larga duración, ¿cierto? Y ese pensar esas historias de larga duración, como que uno va viendo realmente cómo se decanta la experiencia social, cultural dentro de una región, y ese se decanta, es como que al final hay como un precipitado, ¿sí? Como un precipitado histórico de toda la historia del cañón. Entonces ese acercamiento al cañón bajo esa perspectiva, digamos, de ver su historia de larga duración a través de la arqueología, y obviamente después articulando información de crónicas de la conquista, de documentos coloniales, etc. Entonces en toda esa experiencia queda como la de decir, ¿y qué hago con tanto conocimiento? O sea, ¿qué hago con ese conocimiento? ¿Cierto? Estoy bien. Y esa pregunta cambió con el tiempo, ¿sí? Inicialmente, como yo no soy antioqueña, ¿sí? Yo llegué aquí importada de los Cundiboyacás, ¿cierto? Entonces, no tenía ni idea de Antioquia, ¿sí? Ni idea, solo dónde quedaba Medellín. Estaba recién graduada, ¿sí? Y no sabía nada de Medellín, y por estos azares de la vida que finalmente uno dice, como si alguien estuviera los hilos, moviendo los hilos en algún momento. Mi primer trabajo en Antioquia fue en el río Cauca, en el cañón del río Cauca, por la zona de Sopetrán y Santa Fe de Antioquia. Y muy rápidamente el primer ejercicio que tuve de trabajo con estudiantes, de dirección de un trabajo de grado, fue con un estudiante que hacía su trabajo de grado en Buriticá, en arqueología, por supuesto. Y bueno, entonces me acercó de entrada a una región con dos temas, ¿cierto? El cañón del Cauca y la minería, ¿sí? Pero no solamente una minería de oro, sino una minería que de la cual había como una memoria muy antigua, ¿cierto? Porque Buriticá fuera el lugar, digamos, que los españoles buscaron durante los comienzos de la conquista, porque era el lugar de donde salía todo el oro que ellos se encontraban, que tenían los grupos indígenas que habitaban en la costa, en Urabá. Todos decían, ¿dónde es el oro? Entonces, no, de allá, de adentro, y allá están las minas, hasta que llegaron a las minas. Entonces hay una memoria local así muy fuerte sobre la minería. Entonces, en ese momento me interesaba el cañón, pues como por abriendo esa puerta. Después, un día, después de varios trabajos con estudiantes, un día en Liborina, al final de una jornada, vamos a tomar un café con un estudiante, y el señor del café me dice, profesora, ¿y usted qué hace buscando a los indios muertos? ¿Por qué no busca a los vivos? Entonces yo dije, bueno, ¿y quiénes son los indios vivos? No, pues los de Oro Bajo. Esos son indios que viven allá. Y yo, ¿y dónde queda Oro Bajo? ¿Sí? No, que eso queda en el cañón del Cauca, por allá muy lejos, etcétera, etcétera. Y ellos, ¿qué hacen? Ellos son indios, ellos viven de sacar oro. ¿Cómo que sacar oro? Sí, no, ellos son indios, la cara esa indiada, el pelo chorreado, hacía una descripción, digamos, de una noción de la indianidad, digamos, ¿cierto?
Entonces, conversación que me excitó mucho, porque yo pasé mi mapa de los indígenas en Antioquia y no había indígenas por ahí en esa zona. Entonces, ¿quiénes podrían ser una gente que ellos llamen indígenas? Que alguien de fuera de la región, pero dentro del cañón, diga, son indígenas. Entonces, inmediatamente surgió como la idea de decir, de pronto es una comunidad que está por allá en el fondo del cañón, que tiene todas estas tradiciones indígenas, que de pronto todavía es indígena, pero casi que unos perdidos allá en el cañón. En la manera como él me describió el cañón, yo dije, seguro. Y esta conversación con el señor y todas estas ideas que se atravesaron, me llevaron con una colega del departamento, amiga además. Le dije, no, mira lo que me estoy encontrando, puede ser tú, están hablando de indígenas en el cañón del Cauca, y entonces, ¿qué? ¿Por qué no hacemos un trabajo la próxima semestre en donde yo hago la parte de arqueología, ¿cierto? Y tú haces la parte de etnografía, digamos, con los estudiantes para acercar a esa región a ver quiénes son esos indígenas de los que nos están hablando. Efectivamente, lo hicimos así, el semestre siguiente. Esto estuvo precedido por una conversación con la telefonista de Toledo, porque yo dije, yo voy a ir a Oro Bajo, no me aguanto las ganas un semestre pues para saber quiénes están allá. Entonces llamo a la telefonista para preguntarle si era muy lejos de Toledo hasta allá, y ella me dice, no, es lejísimos. Le digo, mire, es que dicen que allá que hay una comunidad indígena. Ah, esos los indios de Oro Bajo, sí, ellos tienen una casa aquí y vienen, no, y el cacique tiene muchas mujeres, y yo no iba pudiendo pues con las preguntas que con lo que estaba diciendo, ¿sí? O con la información que estaba recibiendo. Entonces todo el paquete de información que recibíamos previo a esa visita era, ahí hay indígenas, ¿cierto? De Antioquia, que no son emberas, que no son cenúes, ¿cierto? Sino que son otra gente, y muy seguramente son reductos de nutaves que habitaban esa región. Entonces de este encuentro, digamos, derivó todo un trabajo en el departamento de antropología, en el que participaron estudiantes, en el que se hicieron varias prácticas, hicimos varias prácticas, y se abrió, y trabajos de grado, por supuesto, y se abrió un panorama, digamos, sobre quién era esa gente que habitaba el Cañón del Cauca, rastreando a partir de crónicas y documentos de archivo, que efectivamente eran poblaciones, digamos, que pudiéramos decir reductos, ¿no? Pero simplemente poblaciones, digamos, que vivían todavía indígenas y eran descendientes de esos indígenas coloniales que se llamaban los nutaves. Con seguridad que había más de otras comunidades, digamos, por la historia después del cañón, pero en realidad era, digamos, como el componente principal nutaves, ¿sí? Se rastreó la historia del resguardo de esas comunidades que se llamaban nutaves. Los españoles llegan allí, pues, yo creo que podemos empezar a ir a hablar sobre eso. Perdóneme un segundito el título, en la primera página. Sí. ¿Tú qué? Yo voy a estar acá pasando. Oye, perfecto. Bueno, mira, es que dejé estos dos títulos, ¿no? El Barequeo en el Cañón del Cauca, memoria sobre un patrimonio cultural proscrito, ¿sí? Y el título que le pusieron a la charla aquí, que no sé quién se lo pondría, ¿cierto? Me sorprendió mucho la agudeza del título. Entonces lo dejé porque me parece que es el eje realmente de la discusión, ¿cierto? Esta es la memoria, digamos, de un proceso que permite rastrear estos tres elementos aquí. Entonces, para que los tengamos en mente, como al final, realmente conversemos alrededor de eso, porque yo les voy a contar una experiencia. Ahora sí. Entonces sí, en ese Cañón del Cauca, para poder entender todo esto que se dio allí, todo esto que encontrábamos, realmente hay que pensar en la historia como una historia de larga duración, ¿cierto? En el cual se transmiten, digamos, información, experiencias, emociones, o sea,
todo lo que significa el aprendizaje de una persona a otra, digamos, generación tras generación, cómo se transmite una parte y se renueva otra parte, pero siempre dentro de estructuras, digamos, que permanecen, ¿cierto? O se transforman muy lentamente. Entonces, ¿dónde empieza esa memoria del cañón, cierto? Y eso me parece importante. Estos son unas imágenes de unos enterramientos que después encontramos muchos años después en el área del proyecto Porce 2, pero es un lugar, el cementerio más antiguo que hay en Antioquia, hay uno de los más antiguos de Colombia, ¿cierto? Este lugar que queda a las orillas del río Porce, en el área del proyecto Porce 2, ¿sí? En ese lugar, la gente que empezó a vivir en el cañón de toda la cuenca del Porce, empezó a vivir hace unos 10.500 años, por lo menos que haya información arqueológica específica. Y esta gente que habitó esa región empezó a enterrar a algunos de sus muertos, no a todos, a algunos de sus muertos en un mismo lugar. Durante por lo menos 3.500 años enterraron a sus muertos en el mismo lugar, ¿cierto? Eso es una barbaridad. Es una barbaridad, digamos, lo que significa la memoria, que se transmite, ¿cierto? Se conserva. Y fue mucho más impresionante, además de impresionante, esto es una anécdota sobre este sitio, pero en términos de lo que significa la memoria, porque es que cuando hablamos de larga duración estamos hablando de memoria, ¿sí? Entonces, arqueológicamente, con fechas y todo eso, durante 3.500 años, ahí encima, ponían unos encima de los otros, al ladito, ¿cierto? Ahí, pero 3.500 años poniendo a sus muertos ahí. Cuando los campesinos que pasaban por el sitio donde estaba la orilla, esto cerca de un camino, cerca de un puente, digamos, que se atravesaba el río Porce, los campesinos tenían que pasar por ahí y nos veían excavando, entonces se acercaban, obviamente, y cuando veían que los huesos estaban ahí como muy arriba, ¿cierto? Muy superficiales. Estos entierros están con un promedio de más o menos 1 metro de profundidad, ¿cierto? Algunos incluso un poquito más superficiales. Ellos decían, pero ¿cómo así que hay huesos ahí? ¿Cierto? Eso es casi que imposible. Pero entonces apelaban a su memoria, de decir, con razón, que cuando uno pasaba por aquí la Semana Santa o en ciertas épocas del año, oíamos cantar y tocar tambores en ese lugar, ¿sí? O sea, es impresionante. Yo me quedé tan conmovida cuando me dijeron eso, porque es que lo que está diciendo es que ahí en ese lugar se hacían rituales donde los muertos se conservaron, porque se hicieron estructuras para poder protegerlas, porque si no, no los hubiéramos encontrado. Los animales, los árboles, todo eso lo hubieran destrozado. Y estaban conservados, ¿cierto? Los huesos estaban puestos como fueron empacados de alguna manera, en algunos casos, o siguiendo la posición anatómica de la persona muerta. Entonces cuando estaban diciendo, entonces ahí había un ritual todo el tiempo, y los campesinos de 1995 estaban diciendo que había memoria de ese lugar, de que ese lugar era especial, ¿cierto? Y que eso era un lugar donde cantaban y bailaban y tocaban tambores los indios, ¿cierto? Entonces, y sonaban campanas, bueno, había toda una imagen sobre eso. Entonces, eso, decir que vivió una gente, no solamente durante los 3.500 años que estuvieron enterrando a sus muertos, sino de ahí en adelante. O sea, en la zona de toda la cuenca del Porce, de ahí en adelante hasta hoy, el poblamiento ha sido continuo, siempre ha habido gente. Entonces, cuando traigo estas imágenes para hablar del Cañón del Cauca y de la cuenca del río Cauca, es porque estamos hablando de la misma cuenca, estamos hablando de dos zonas, de dos valles que se separan por una montaña. O sea, el que está en el Cauca conoce el Porce porque es que es parte de, o sea, eso no es una barrera, ¿cierto? Y más para quienes están buscando recursos similares, si se quiere,
entonces está ahí. Pero situar un lugar de muertos en medio de ese territorio, no ha habido más, ha habido muchos trabajos que se han hecho de arqueología en Antioquia, porque como hay que hacer arqueología con los proyectos de desarrollo y de infraestructura, entonces se hace mucha arqueología y no ha sido posible encontrar, digamos, otro cementerio de estos tiempos y de estas características, lo que de todas maneras sí nos está diciendo una cosa muy importante, digamos, de cómo se fija la gente en el territorio, la memoria y el vínculo que genera con el territorio. Entonces, podemos pasarla. Esa gente dice, aquí entró en Tierra de los Muertos. Cuando se entierran a los muertos se teje un vínculo con los antepasados, ¿sí? Inmediatamente, de quién se hereda. Cuando se entierra a alguien es porque se quiere que ese alguien de alguna manera se preserve su materialidad, si se quiere, ¿cierto? Su cuerpo, para saber que está ahí, ¿cierto? Que estuvo ahí, está marcando el espacio, está marcando el lugar de memoria. Entonces ellos se movían dentro de un territorio tan amplio como lo que indica estas dos imágenes, ¿cierto? Son puntas de flecha, ¿sí? Flechas, pues esto. Y esta amarilla, creo que pareciera que es la parte que le falta a esta, ¿cierto? Como si se pegaran ahí una de la otra. Pero estas puntas son del Valle del Magdalena, ¿sí? Por Puerto Berrío, Puerto Triunfo, por ahí, por todos esos lados se encuentran estas, hechas con un material que son. Pues las que están en el Porce son prácticamente idénticas y tienen el mismo material. Ese material, para encontrarlo, tenían que conectarse con alguien que estaba en el Valle del Magdalena y que hacía uso de ese material para lo mismo que ellos lo querían hacer. Si ellos hicieron las flechas, las puntas, perdón, si las tallaron o las adquirieron ya talladas, porque son idénticas a algunas de estas que hay en el Valle del Magdalena, no importa, ¿cierto? Lo que importa aquí es que no hay grupos aislados, sino que hay grupos que están dando, y la noción de territorio que se construye cuando uno ve este tipo de rasgos, pues le va a permitir, digamos, también valorar un poco desde cuándo se conoce este territorio, ¿cierto? Porque conocer un territorio no es solamente recorrerlo, sacarle la comida, encontrar los pescados, no, es conocerlo realmente, ¿cierto? Pasamos al siguiente. Y en esta zona los procesos fueron tan particularmente interesantes que vivió tanto tiempo la gente en el mismo territorio, que muy rápidamente lo que empezaban era, ellos vivían básicamente como una fuente fundamental de su alimentación eran los alimentos vegetales. Entonces este tipo de herramientas son como un tipo de hachas, no, la imagen no es muy nítida por la luz, como tipos de hachas, ¿cierto? Que las afilaban los bordes y parece que con eso tumbaban seguramente raíces, quitaban y excavaban la tierra un poco, tumbaban seguramente vegetación para clarear, ¿cierto? Y esta gente empezó a cultivar la tierra, ¿sí? Aprender a cultivar la tierra dentro de este territorio en su llegada, en eso estaban siempre. Pero hay evidencias de que hace alrededor de 7.000 años, ¿sí? Allá en esa zona, estudiando las columnas de polen que uno mira, extrae de la tierra y mira cómo se comportaba la vegetación y qué tipo de vegetación había. Entonces se logró establecer que ellos cultivaban plantas. Y cultivaban plantas nativas, ¿sí? Es decir, propias del bosque, ¿cierto? Y cultivaron plantas que llegaron de otro lugar, ¿sí? Ustedes saben que el maíz no es una planta nativa de Colombia. Hay especies nativas, digamos, propias de Colombia, pero que se desarrollaron acá, pero como tal la planta es una invención de Mesoamérica, de México, por allá por esos lados, ¿cierto? Pero lo más interesante es que ustedes saben que como planta domesticada significa que esa planta no se puede reproducir si no se la cuida, si no se la siembra, si no se la cuida y si no se la cosecha. Si ustedes siembran un maíz y no le ponen atención, ¿cierto?
pues el maíz, vienen los animales, se lo comen, la maleza se lo come, se lo devora, y después llegan los pajaritos y las ardillas, y no, desapareció el maíz. Y si no tiene una semilla para reproducirlo, se acabó el maíz para siempre. Entonces el maíz es una especie que tiene esa característica, que es una planta completamente dependiente de los humanos para reproducirse. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando tenemos maíz en una zona es porque llegó la semilla. Sí, no podía llegar de polen, no era de polen que se iba a crecer la semilla, era de un grano, de granos de maíz, ¿cierto? Y seguramente que no uno solo, sino que eran más de uno, ¿cierto? Granos de maíz con toda la información que era necesaria para poderlo cultivar y poderlo cosechar. Cuándo se siembra, cómo se debe cuidar, cuándo está buena la planta, cuándo se puede comer así, cuándo se puede dejar más y cómo comerla, ¿cierto? O sea que es muchísima información, ¿cierto? Cuando llega esta información. Entonces, este tipo de tecnología, digamos, miren las plaquitas y la piedra de machacar, la piedra de moler, ¿cierto? Tanto los tubérculos que sembraban allí, que son de plantas, como les digo, que así como veía plantas como el amaranto, por ejemplo, que es similar, que no fue, es americana, pero tampoco fue domesticada en Colombia, o en esta región por lo menos. También había tubérculos, ¿cierto? Seguramente cultivaban arracacha, yuca, la yuca dulce, probablemente. No, en los estudios de polen no se veía la especie, ¿cierto? Eso se ve como hasta un poco familia, dependiendo del estado de conservación. Lo que sabemos es que eran tubérculos y granos, digamos, los que hacían parte de la dieta. Entonces, en este proceso fue tanta la estabilidad que se logra seguramente cultivando pequeñas huertas como se ocurre en la selva, ¿cierto? En la Amazonía, ¿cierto? Que son chagras, en donde se mezclan los cultivos de especies ya domesticadas, ¿cierto? Con especies de la selva, ¿cierto? Se limpia, se clarea un poco la vegetación para poder sembrar cerca de las casas. Esto podría ser lo que ocurrió allí, y eso dio una enorme estabilidad, debió dar una enorme estabilidad. Ya la veíamos en los enterramientos, ¿cierto? Ahora, esta gente hace por ahí unos 5.000 años aprendió a hacer cerámica y desarrolló además toda su propia tecnología. Entonces esta es una cerámica que es de las más antiguas de Colombia también, otra vez, ¿cierto? De 5.000 años una cerámica, ¿cierto? Entonces lo que da cuenta de esto son todos los procesos, lo que quiero como fijar para poder ahorita arrancar con todo lo que significa este proceso de patrimonialización, es entender lo que significan todos estos elementos materiales, ¿cierto? Que son básicamente conocimiento de la tierra, conocimiento de los espacios. Hacer cerámica, pues también debió llegar, y lo digo, les llegó, no se la inventaron acá, porque encontramos unos fragmentos de cerámica muy especiales, que son como fragmentos de vasijas, unas idénticas a unas que se hacían en la costa atlántica colombiana, donde hay fechas más antiguas que acá. Allá hay fechas de 7.000 años, aquí todavía tenemos alrededor de 5.000, 5.500 años, pero eran como tiempos muy, muy cercanos. Igualitas, pero además la arcilla, la materia prima con la que estaban hechas, era muy distinta a con la que estaba hecha la mayoría de la producción que llamamos local. Los grosores de algunas vasijas de estas están por ahí entre 3 y 5 milímetros, ¿sí? O sea, lo llaman en arqueología cerámica cáscara de huevo, por lo delgada que es, ¿cierto? Entonces imagínense ustedes todo lo que significa el dominio de toda una tecnología, el dominio de unos materiales, ¿cierto? Para poder producir cerámica de esas características tan absurdamente delgadas.
seguimos. Y esto, por supuesto que lo que está dando cuenta es eso, la gente está ocupando un territorio y cargarse con los trastos de barro cada vez que se entró la gotera, pues muy difícil, ¿cierto? La gente realmente empezó a vivir en esos lugares, varios lugares a lo largo de toda la cuenca del río Porce, cuando la cerámica fue ya desarrollada, ya se encuentra en otros sitios, ¿cierto? Bueno, y entonces cuando quiero hacer el salto de eso, contarles toda esta estabilidad en el cañón, que significa que están expandiéndose. En Ituango hay un sitio arqueológico que encontraron hace relativamente poco tiempo, como un par de años creo, donde se encuentra esa cerámica de la que les mostré anteriores, ¿cierto? Es decir, con fechas de 4.800 años antes del presente. Lo que quiere decir que realmente todo este proceso que les he estado contando, muy seguramente era bien conocido por gente que paseaba por el Cañón del Cauca, ¿cierto? Que conocía muy bien esa cosa. Entonces, cuando pensamos ya con lo del proyecto Ituango, se hicieron investigaciones a lo largo de algunos sitios del cañón y se encontraron muchos sitios donde había evidencias realmente no tan antiguas, todas como de los últimos 2000 años. Seguimos, por favor. Y ahí también la gente empezó a enterrar a sus muertos. Estos son vasijas, urnas funerarias, y miren el tipo de tumba que se hacía como una especie de empedrado, digamos, con una fosa dentro, ¿cierto?, donde se metían las vasijas con los enterramientos, ¿sí? Seguimos. Pero fíjense que estamos hablando de ese sitio y otros santos de entre 2000 antes del presente, o sea, hace 2000 años, a 400 años después de Cristo, o sea, hace unos 1600 años, entre 2000 y 1600 años, esos sitios aparecen allí haciendo lo mismo que han hecho los de Porce antes, ¿cierto? Fijando la memoria de los lugares habitados a través de sus muertos, ¿cierto? Poniéndolos en los lugares seguramente, porque generalmente encima de esos se encuentran suelos con materiales, digamos, cotidianos. Entonces, como que la gente habitaba el lugar y cuando el muerto o los muertos morían, entonces los enterraban allí, ¿cierto? Y seguramente cambiaban de lugar. En otros pueblos, a pesar de que se haya muerto y se haya enterrado dentro de la vivienda, los vivos pueden seguir viviendo ahí, de manera que no necesariamente se tenían que ir, ¿cierto? Pero estos son, digamos, todas las estructuras y maneras, digamos, complejas, digamos, de usar la piedra para hacer plataformas y esto es muy generalizado. Todo esto construido son estructuras como propias de los últimos la gente que habitó los últimos 2000 años. Estos son más evidencias de sitios, muchos sitios a lo largo del Cañón del Cauca, que está diciendo de una apropiación total del cañón, ¿cierto? Y están viviendo desde las orillas del río, ¿cierto?, hasta la parte alta de las montañas. Ese es como el patrón, digamos, de asentamiento que hay dentro de ese territorio. Entonces, vuelvo otra vez a recordarles, cuando pensamos en eso, pensamos que la gente está viviendo en un lugar que conoce absolutamente. Sabe qué plantas son las que hay allí, sabe cuando llueve, saben las estrellas, saben los animales, los que salen cuando va a llegar el agua o los que se van cuando desaparecen, cuando se va la lluvia o cuando llega el sol, qué sé yo. O sea, el conocimiento es lo que yo, en mi opinión, me parece que es lo que tenemos que considerar como patrimonio, como ese patrimonio cultural. El conocimiento que se decanta toda una experiencia. Las piedras de moler con toda su profundidad, como con toda la huella de que se usaron durante mucho tiempo, porque son las piedras que se heredan, ¿cierto? Las piedras que se dejan ahí, que se siguen usando. Entonces, todos esos tipos de objetos, bueno, estos son, para hablar de un poquito como de los dos conjuntos, digamos, de cerámica, tradiciones cerámicas que se encuentran en el Cañón del Cauca y en Antioquia, que se desarrollan en los últimos 2000 años, ¿cierto? No importa ahora, pues, cuáles son unos, cuáles son los otros, ¿cierto? Estos son, pues, sí, los más antiguos, perdón, sigamos.
Este es el otro conjunto, este es, digamos, más reciente, más contemporáneo en algunas zonas en el Cañón del Cauca con los españoles. Pasamos. Y aquí traigo el otro hito, digamos, de esa memoria que nos lleva a la postulación, ¿cierto? Y es que este oro se hizo con oro extraído del río Cauca, ¿sí? Puedo estar haciendo un absoluto, pero estoy hablando del río Cauca y también cuenca del Cauca, pero del río Cauca. Este oro, algunas de estas piezas, ya alguna de esos sentados, yo creo que la señora embarazada, son urnas, los personajes sentados sobre unas sillas, las sillas sobre las cuales están son urnas funerarias, tienen restos humanos dentro. Y alguno de esos piezas fue fechada en 450 años antes de Cristo, o sea, 2400 años antes de Cristo. Esto ya se hacía. Esta maestría de piezas con una técnica que es única, digamos, y es la cera perdida, ¿sí? La fundición en la cera perdida. Y se hacía hace 4000 años, hace 2400 años, ¿cierto? Muy seguramente se hacía desde mucho antes, ¿cierto? Para llegar a esta maestría, este lugar de nivel de maestría. Pero lo que está diciendo esto es el oro. El oro se está usando desde entonces. El oro ya se conocía como una materia que era deseada por unos. ¿Qué significaba el oro para ellos? Pues bueno, tendríamos que meternos como en todo el pensamiento indígena para tener elementos de hoy o para pensar un poquito todo el simbolismo. Y sí, efectivamente, pues a través de eso los materiales brillantes siempre se relacionan con la luz, con lo solar, con la energía, con la fertilidad, ¿cierto? Entonces muy seguramente ese tipo de elementos del oro podría significar energías, digamos, que están más allá de las posibilidades de los humanos, ¿cierto? Para hacer energías como de fuerzas de la tierra o de la luz, del sol y todo lo que pueda asociarse con eso. Pero a mí lo que me importa más, además de saber que oro se hacía con oro que seguramente sacaban de acá de Antioquia, ¿cierto? Me interesa que retengamos la información ahora sobre el oro, ¿cierto? Como el elemento que vamos a tratar de rastrear, digamos, para ver lo que significa acá. Seguimos otro. Este oro anterior es un oro más antiguo, digamos, son piezas más antiguas, ¿cierto? Que podrían corresponder un poquito con ese otro paquete de cerámica, están asociados casi siempre, la cerámica marrón, como café, incisa, se le llama marrón incisa por eso, el estilo, y esa otra cerámica que les decía que era más contemporánea con los españoles. Este es el oro que ellos hacían, como que se encuentra asociado a estas comunidades, digamos, más tardías, más recientes a la conquista, en donde el oro ha cambiado por completo su sentido. Fíjense de esas maravillas de piezas, ¿ciertos? Con estos personajes, con todo una de culto, si se quiere, de unas figuras como sacerdotales, ¿cierto? Pues, ¿cierto? A que son piezas narigueras, piezas de uso masivo, ¿sí? El oro se masificó de alguna manera y se utilizó más hacia la época de la conquista, hacia los últimos 1000 años, se masificó y se hacían piezas ya, entonces se encuentran muchos más, pero se siguen encontrando elementos similares a los anteriores. Bueno, esto es como una cosa general. Y esto es solamente una imagen para decir, digamos, de la complejidad un poquito de la cosmología, digamos, de esos pueblos. Entonces una tumba, la tumba que me trajo a Medellín, que me llevó a Santa Fe de Antioquia, la habían guaqueado, una tumba varios metros de profundidad, con 2 cámaras, arriba está el corte, 2 cámaras, una a un lado y la otra, ¿sí? Y en el techo de cada una de esas cámaras estaban pintadas estas figuras. ¿Sí? Una cosa espectacular. No, cuando llegamos ya la habían vaciado, entonces lo único que logramos reconstruir fue la forma y las pinturas que estaban en el techo. Pero ahí es donde uno va a encontrar, digamos, seguramente, porque esto está hecho para los muertos, ¿sí? Eso no está hecho para los vivos.
porque esto está en el techo de una tumba. Entonces era seguramente toda una guía, digamos, si se quiere, una presentación, una representación de lo que era el universo, el cosmos, para que el muerto pudiera seguramente encontrar su camino y saber dónde estaba o qué sé yo. Ay, la imaginación puede volar un poco frente a eso, ¿cierto? Pero es importante decir eso. Pero es decir, que hay cosmologías muy complejas que ahí en este caso, por ejemplo, uno identificaría como dos principios, como lo femenino y lo masculino. ¿Sí? Generalmente esta figura más biomorfa, más en movimiento, ¿cierto? Más naturalista, si se quiere, ¿cierto? Podría representar, digamos, un principio masculino, ¿cierto? Y esa de allá, más erática, más quieta, podría ser un principio femenino, pero podrían ser al revés, ¿cierto? Pero fíjense que hay un cierto dimorfismo sexual, en el sentido de que esta figura es más grande, esta, la otra es del mismo tamaño en la tumba, pero se ve que, digamos, es una figura más pequeña, ¿cierto? El tamaño del cuerpo, ¿sí? Puede estar con las piernas abiertas o puede estar sentado sobre un banco, ¿cierto? Pero quiero decir que hay unos principios ahí que cuando uno dice, cuando la gente vive en un lugar, no simplemente lo está utilizando y está viendo para qué sirve una cosa y la otra, ¿cierto? Sino que está interviniendo el mundo desde una concepción del mundo, desde una concepción, ¿cierto? Que es lo que le da sentido a cada cosa del vivir allí, ¿cierto? Entonces, esto para entender que esa imagen un poco como de los indios, ¿cierto? Sí, se acabaron, sí, pues lo acabaron y aquí no quedaron con todos se acabaron con todos, es la imagen con la que personalmente llegué aquí, ¿sí? De que se habían acabado los indígenas, decían en Antioquia, y que no había ningún elemento de la cultura indígena en la cultura antioqueña, ¿cierto? Eso había sido borrado pues completamente. La conquista en esta región se ocupa de todo el cañón del Cauca. Entonces ahí hay, además de esta historia milenaria que estamos hablando, digamos que se puede remontar pues a hace 10.000 años, ¿cierto? Aún llega la conquista y se centra dentro de este territorio, y se centra ¿por qué? Básicamente por el oro, ¿cierto? Entonces todos estos nombres, ¿cierto? San Juan del Pie de la Cuesta, Nuestra Señora de Sopetrán, San Antioquia, San Buriticá, Sabana Larga, Cáceres, son los nombres, digamos, tanto de las fundaciones, de las fundaciones españolas, ¿cierto? Santa Fe de Antioquia, ¿cierto? Y los otros fueron los pueblos que ellos cogieron después de la conquista, los remanentes, digamos, que lograron sobrevivir de esos pueblos indígenas, los agrupan dentro de estos pueblos, ¿cierto? Los reducen allí y quédense ahí, que este es ahora su territorio, la tierra es nuestra, ustedes trabajan para nosotros, etcétera, y así todos estamos felices, ¿cierto? Entonces, en esta zona, ¿qué es lo que ocurre? Por eso vuelvo a traer el tema del oro. El oro se extraía, digamos, ya tan antiguo como estamos hablando, unos 2.500 años en esta región, ¿cierto? ¿Y quiénes trabajaban el oro? ¿Quiénes sacaban el oro? Las mujeres, ¿sí? La minería era una actividad femenina, no era una actividad masculina, como estamos acostumbrados a saberlo, ¿cierto? Desde la conquista, ¿cierto? Entonces siempre empezó a hablar de mineros, los mineros, y ahí empieza el rol, digamos, de las mujeres a invisibilizarse completamente, porque todo el modelo, digamos, patriarcal, digamos, español, ¿cierto? Pues va a encontrar en los trabajos duros, trabajo para los hombres, ¿cierto? Y no para las mujeres, ¿cierto? Sin embargo, ellos tenían mujeres, sabían que las mujeres eran las que sabían sacar el oro. Entonces, sus cuadrillas con indígenas hombres, pero también tenían mujeres. Hay cuadrillas en finales del siglo XVI, siglo XVII, cuadrillas españolas que tenían a veces más mujeres que hombres. Pero fíjense que ese rol, digamos, de las mujeres como especialistas en la minería y en la minería del oro, ¿sí? Que no es lo mismo, ¿cierto? Es algo que se borró de alguna manera de la historia, ¿sí? Cuando yo logramos, con un estudiante y yo, fuimos a Oro Bajo, logramos llegar allá a Oro Bajo. Lo primero que hacemos cuando tenemos alientos es ir a mirar cómo trabajan en el río,
¿sí? ¿Qué hacían en el río? Acompañarlos. Y salen todas las mañanas las mujeres al río, ¿sí? A barequear. Y yo no podía creérmelo, ¿sí? De que, ¿y los hombres dónde están? Los hombres no sacan el oro. No, ellos están en la huerta por allá, ¿sí? O con el ganado, la vaca que están, o haciendo una vuelta o cualquier cosa. No, el trabajo del barequeo era el trabajo de las mujeres, ¿cierto? Durante el día. Entonces, ¿eso qué implicaciones tiene a la hora de que conversemos sobre todos estos temas, ¿cierto? Yo les dejo la inquietud ahí, ¿cierto? De lo que significa que las mujeres eran las que... Y esas mujeres indígenas no era solamente un tema en Antioquia, ¿cierto? Sino era en América. El trabajo era hecho de las mujeres. Hay un cronista que se llama Fernández de Oviedo, Fernández de Oviedo, que hace una descripción. Él fue veedor de minas y era dueño de tierras y de minas. Él hace una descripción muy juiciosa de la minería, ¿cierto? Y dice que las mujeres eran las que sacaban el oro. Los hombres ayudaban a veces, pero ya en la minería colonial, a sacar la tierra, ¿cierto? Para rendirles más, y ponían las mujeres a que con la batea trabajaran eso. Entonces, a través de las mujeres, ¿cierto? Realmente, y de los indígenas que participaron en la conquista, o sea, que participaron o que los obligaron, que los conquistaron, esa minería del siglo XVI, esa minería indígena se transmite. Y como eso se sigue haciendo en el Cañón del Cauca, porque la gente sigue viviendo en el Cañón del Cauca, toda esa memoria de lo que era trabajar el oro, ¿cierto? Vivir en el cañón, el rol de las mujeres, la división un poquito del trabajo entre hombres y mujeres, una cosa, todo ese paquete viene, ¿sí? Viene primero, como los españoles los utilizan a los indígenas y a las mujeres para hacer el trabajo y para enseñarle a los esclavizados que llegaban, ¿cierto? Enseñarles a ellos cómo era que se hacía el barequeo. Entonces, no solamente que se queda el saber en ellos, sino que se transmite a los españoles, se transmite a los esclavizados y se transmiten todos los mestizos que se están... que están haciendo, digamos, nuevamente acá, ¿cierto? Y esa tradición se mantiene, y la historia de Antioquia, la historia colonial, ustedes deben saberlo, es la historia de la minería en Antioquia, era solo minería, ¿cierto? Los problemas eran justamente cómo conseguir alimento y cómo se colonizan otros territorios para sembrar, ¿cierto? Pero me interesa como que retengamos este modelo que es el que va a seguir en el Cañón del Cauca. A ver, ¿ya cuánto falta? Bueno, esto es básicamente para decir que los nutaves, con los tabamíes y seguramente otros pueblos por ahí como Reducto de Catíos, terminaron siendo, les terminaron adjudicando poco a poco, ampliando cada vez más el territorio, hasta que todo el Cañón del Cauca quedó siendo parte del resguardo de San Pedro de Sabana Larga, que es el resguardo que le dieron a los nutaves, ¿cierto? El pueblo de los nutaves de Sabana Larga, su territorio se fue ampliando y terminó siendo todo el cañón. Entonces los municipios desde Sabana Larga, Buritica no, porque Buritica era otro resguardo, ¿cierto? Pero en términos de tradición indígena, evidentemente Buritica también. Sabana Larga, Buritica, Peque, Toledo y Tuango, ¿cierto? Eran municipios, digamos, de los nutaves. Y eso era más o menos un poco el territorio que también había al momento de la conquista. Pareciera como si hubiera habido una reconquista, vías legales, ¿cierto? Porque ellos simplemente pedían más tierra porque no alcanzaba la tierra que tenían y les iban ampliando. Este polígono, digamos, ese cuadrante ahí, es lo que es más o menos los límites del resguardo a 1837, cuando se repartió el resguardo entre los indígenas de la región. El mismo mapa del anterior, eso.
En esa, digamos, de 1837 a hoy, cuando, digamos, se repartió el resguardo, hasta hoy, digamos, han pasado por lo menos de 6 a 7 generaciones, ¿cierto? La gente del Cañón, digamos, tiene memorias, todo, esa memoria que ellos tienen de que es que nosotros somos de aquí, ¿cierto? De este territorio, está fundada justamente en genogramas de este estilo, ¿cierto? Porque todos, por principio, todos, ¿sí?, son herederos de todos estos indígenas, de todas estas familias. Eran 900 y pico de indígenas que recibieron cada uno una cantidad de cuadras de tierra, y entonces de esa manera todas esas familias que vivían, todos 900, tuvieron nuevamente como su propiedad la tierra. Buena parte la dieron a título individual, pero mucha la dieron a título colectivo, cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, porque si querían disolver el resguardo, ¿cómo es que lo dan todavía en común? Entonces hay comunes. Y toda esta historia es muy importante con la historia, digamos, de la tierra del Cañón, por supuesto, porque los comunes, comunes de Peque, comunes de Barbacoas, comunes de Oro Bajo, comunes de Ituango, o sea, había como unos 7 comunes, digamos, gran parte de la cordillera occidental se distribuyó como comunes. Pero además de que se distribuyó tierra en comunes, los indígenas que recibieron la tierra a la hora de familias que podían recibir 500 y pico de cuadras, pues, entre ellos, pues cuando ellos se murió el papá o a los que les dieron la tierra, pues ellos no tenían esto partido en pedazos de aquí a allá, ¿no? ¿Cierto? Sino era como bien común, porque eran comunes, eran para la familia, y pues obviamente entonces esos nuevos herederos pues no hacían ninguna repartición, ¿cierto?, sino que seguía siendo en común. Entonces la tierra se cedía, ¿cierto?, pero dentro de los pedazos, el pedacito que me toca a mí, la octava parte de uno que me toca a mí, yo se la cedo, ¿cierto?, pero no era una titulación, digamos, con escritura, sino era una tierra en común. Entonces ese régimen de propiedad realmente se mantuvo en el Cañón hasta que apareció Hidroituango, perdón. Bueno, este sí es un ejercicio que hicimos una vez con todos los cañoneros que vinieron de Ituango al Coliseo de la Universidad. Hicimos un ejercicio de cartografía en donde todos pintaron el río desde donde empezaba hasta de Santa Fe de Antioquia hasta el 12 por allá. Esa era la tierra, y el detalle con el que pintaban dónde era el barequeón, dónde está cada batea, dónde están los árboles, dónde están los animales, los caminos, o sea, un conocimiento absolutamente impresionante, ¿cierto?, del Cañón. Entonces, hacer un ejercicio de eso realmente lo que permitía a uno decir es que todos tienen el Cañón todo en su cabeza, ¿cierto? Entonces, no es porque yo vivo por allá en la vereda no sé dónde que yo solamente me entero de lo que pasa en mi vereda a un lado. No, esto es porque se corregían, ¿no?, cuando estaban haciendo, ¿cierto? No, aquí es no sé quién, y no sé, la señora, el otro, no, esta es la quebrada de no sé, todo el mundo sabía de lo que se estaba hablando, ¿cierto? Y ese cañón, esa cartografía, digamos, cuando uno la mira pues en una cartografía más sofisticada, no se ve aquí. La línea roja, la línea azul es el río, la línea de rayas roja es el área de la inundación, el área inundable, ¿cierto? Y la línea amarilla pues son como la zona más cercana de allá, ¿cierto? Si pudiéramos tener una ampliación de la imagen, encontraríamos que sobre esa franja, entre las dos líneas amarillas, los puntos, digamos, de asentamiento realmente eran muy pocos, ¿sí? 3 o 4 puntos. Mogotes, Angelina, Toledo y Oro Bajo y Barbacoas, ¿cierto? Eran como los puntos, digamos, de asentamientos más cercanos al río. Y todos los demás están más arriba, ¿cierto? Por encima de los 1000 metros, digamos, 1000 metros de altura sobre el nivel del mar.
Y de ahí empieza todo el asentamiento. Entonces, la lógica, digamos, de ocupación del territorio, pues obviamente no es la lógica que dice, como yo, esta es mi tierra, entonces yo me voy a vivir todos allá, ¿cierto? Porque eso, la tierra era todo de ellos. Entonces, el modelo de ocupación del cañón es justamente el río con unos pocos asentamientos abajo, ¿sí? Y la gente arriba, en donde cultiva, ¿cierto? Y en donde mantiene esa relación con el río, porque son asentamientos que están muy cerca, 1 hora máximo del río, ¿cierto? Entonces, ahí está la mayor franja de gente, y ahí está la mayor franja de los barequeros, ¿cierto? Porque ellos son los que bajan y suben, bajaban y subían, pues, en el mismo día o moviéndose a lo largo del río. Entonces, ese modelo, digamos, de verticalidad que se usa el cañón, digamos, para alguien que piensa en términos de cotas de altura simplemente, ¿cierto? O a la orilla del río, o el río como simplemente un curso de agua, ¿cierto? Pues no puede entender, digamos, la lógica de un territorio que no puede ser sin las montañas, ¿cierto? Es decir, el río, ¿cierto? Es un eje que articula altitudinalmente las dos vertientes, ¿cierto? Y la gente vive ahí y baja el río. O sea, entonces, toda la integración, ese contraste, digamos, fisiográfico, físico, entre la parte baja y profunda del río y la montaña tan empinada, esa que le hizo decir a los españoles o le hizo decir a los que hacían la evaluación de Hidroituango, es que no, esos son unos peladeros, o sea, unas lomas que mejor dicho allá no se da nada, allá no hay nada, ¿cierto? O sea, y para alguien caminar toda esa cosa, pero por favor, pero con una mula, pero me dan clases durante 6 meses primero para poderse desempeñar en estos caminos, pues, que montarse en un caballo, una mula, pues, ¿cierto? Era complejo, pero realmente no es posible entender el cañón si se separa el río de las montañas, ¿cierto? Eso es una unidad, ¿sí? Una unidad que se constituye a través de la complementariedad, ¿sí? Que se obtiene en el río y que se obtiene en la montaña, ¿sí? ¿Qué hacen los que están yendo al río todos los días, ¿cierto? ¿Qué hacen los que están arriba en la montaña, ¿cierto? Entonces esa complementariedad, ¿cierto? Es fundamental para entender la dinámica del río y para entender la dinámica de territorios en general, todo. Nunca ningún grupo humano se autoabastece totalmente de sus necesidades, los bienes y de los servicios que necesita. Nunca un grupo es autónomo totalmente. Siempre necesita de otros. Y esa necesidad es siempre de complementariedad. Yo tengo lo que tú necesitas y tú tienes lo que necesitas, intercambiamos. Yo necesito a esa mujer para reproducirme, ¿cierto? Entonces cambiamos. Entonces, cuando se piensa en esa vida en el río, sigamos, vamos a pensar siempre digamos, en un flujo permanente entre una orilla y otra, ¿cierto? Por un lado una ribera y otra, una vertiente y otra, y por la otra entre el abajo y el arriba, sigamos. Entonces, digamos, cuando uno quiere esclarecer ya todo lo que significa esta dinámica en el cañón, para alguien que no es de ahí, pues el río sí es la playa, allá pues la gente va. No, el río, la playa, para los barequeros era su segunda casa, su casa, ¿sí? O sea, quitar el río no era simplemente un asunto de ya no puedo ir a bañarme y no puedo ir a barequear, no, era quitar la casa donde todos crecían, ¿sí? ¿Con quién? Con la mamá, con las tías, con los que fueran, digamos, del grupo familiar que bajaban siempre a trabajar. Entonces, cuando uno piensa en ese tipo de decía, es un cambuche. No, ese es un cambuche, el espacio que necesita para protegerse dentro de la casa, que es el río completo. Ahí se crece, ¿sí? Ahí se domina el río, sigamos. Y ahí entonces se hace esto, ¿cierto? Ahí está justamente la imagen. Entonces el papá con los hijos, ¿cierto? Entonces los hijos que ya están grandecitos se crecen en el río, se crece barequeando, se crece jugando a barequear, ¿sí?
Y entonces un niño, obviamente, a los 10 años tiene capacidad plena de sacar oro, ¿cierto? A los 12 o 13 años ya tenga su cajón o yo consigo la batea y ya sabe bariquear, ¿cierto? Entonces, porque lo aprendió, nació, el juego era bariquear, ¿cierto? Pero no es solamente bariquear, sino que es que bariquear, también volvamos otra vez a lo que en términos de conocimiento significa. ¿Sí? Saber, ustedes van al río y dicen que pasa que ese un orito tenga la... ¿Y en dónde? ¿Y cómo? ¿Y en cómo lo encuentro? ¿Y cómo lo reconozco? Entonces, todo ese aprendizaje es justamente dónde buscar, cuándo buscar ahí, cuándo... Eso se retrabaja todo el tiempo, ¿cierto? Se retrabajaba todo el tiempo. Cada vez, ¿por qué? Porque el río en la siguiente inundación, digamos, cubría las quebradas, volvía y traía el oro. Y si dejabas un par de crecidas del río, seguramente a la tercera era de muy buena productividad. Entonces, esa dinámica, digamos, de que se coge el oro que hay, ¿cierto? Y desaparece y después hay que volver otra vez a bariquear, ese es lo que ellos llaman la cosecha. Entonces, cosechar el río, ¿sí? Es lo mismo que cosechar la montaña. O sea, la metáfora es exactamente la misma, ¿cierto? Es decir, no se está sembrando nada, es el río el que da y entonces nosotros cosechamos lo que el río nos da. Entonces, esa noción de cosechar, pues también, ¿qué hace? Pues que digamos que interroga, cuestiona de alguna manera el concepto de, no, eso es sacar oro simplemente, ¿cierto? No, es que en el cosechar hay una relación con el río, ¿cierto? Es el río el que provee. Entonces, no solamente provee el oro, provee el pescado, el que se vive, ¿cierto? Es decir, oro, carne, digamos, es un asunto de una complementariedad absoluta. ¿Y quiénes hacen la pesca? Los hombres. Las mujeres sacan el oro y los hombres pescan. O consiguen la carne, ¿cierto? O consiguen la comida. Las mujeres están en su casa bariqueando. Entonces, esta idea de los hombres pescan, consiguen carne, y las mujeres sacan oro y lo venden para conseguir ¿qué? Carne. ¿Sí? Fíjense que la relación hombre-mujer en el matrimonio es una relación que une esos dos opuestos, ¿cierto? Un hombre y la mujer, ¿cierto? El bariqueo y la comida, ¿cierto? Cuando la pareja, ¿cierto? Ya mayores, ¿cierto? Los que hacen el bariqueo todavía, digamos, ya no lo hacen, yo creo. El hombre y la mujer, ¿cierto? Se van a variar la batea, con eso es solamente que batea. Con todo este conocimiento, digamos, que tienen, ¿cierto? Y es que como es un oro muy en polvo, muy fino, ¿sí? Generalmente, se necesitan mecanismos para precipitar el oro y obtener el oro, entonces para eso utilizan plantas. Entonces, tanto hojas como la corteza de algunas plantas hacen un macerado, sacan una cosa, luego lo echan a la batea, ¿cierto? Y con movimientos allí, magia, y las plantas precipitan el oro, ¿cierto? Hacen una reacción química, digamos, con las grasas que tiene el agua, ¿cierto? Que no permiten que esas moléculas del oro, como son muy finas, se vayan al fondo, ¿cierto? Entonces, cuando le echan estas plantas o estas sustancias, rompen, digamos, como una tensión allí molecular entre las grasas y el oro se va y el oro se separa. Entonces es como magia, ¿cierto? Tan. El río, el oro aquí y la arena acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso? Conocimiento, ¿cierto? Cuando estamos hablando a estas épocas de la vida de que se habla de toda la sostenibilidad y de la no contaminación y una cosa, pues entre los pueblos indígenas había todo un conocimiento justamente sobre eso que deja de ser aprovechado, pues, que podría ser aprovechado para ciertas escalas, digamos, de la minería, ¿cierto? Digamos. Y entonces lo que es más fascinante frente a esto acá, ¿cierto? Y es eso, que cuando ellos terminan de sacar el oro, ellos no ven oro, ¿sí? Ellos ven, generalmente le dicen la sal, ¿sí? Pero ¿qué es la sal? ¿Sí?
el alimento escaso. Lo que hace y lo transforma de alguna manera el alimento, ¿cierto? El oro, o sea, es muy impresionante, ¿cierto? Cuando dicen, yo me acuerdo cuando nos estaba acompañando a una pareja un día barequeando y terminó y me lo muestra. Me dice la salecita, la salecita. Y yo, ¿cómo le dijo? La sal. Es que con esto es que uno come, ¿sí? Con esto es que uno consigue la sal. Entonces eso inmediatamente te pone, digamos, en la dimensión de lo que significa sacar oro, ¿cierto? Es decir, no es oro lo que sacan, es alimento, ¿sí? Entonces los criterios, digamos, de valoración son absolutamente distintos frente a lo que viene a alguien que simplemente considera el asunto del negocio. Sí, dale. Entonces sí, el oro, la mujer como barequera, proporcionando el oro es para cambiar, el oro es para crear un vínculo siempre, ¿cierto? El oro se intercambia, pero social y simbólicamente se está estableciendo un vínculo. Es una, ya uno mirar, digamos, como toda esa cadena de relaciones que se derivan de esas asociaciones simbólicas, miremos a ver, muy rápidamente esto para decir sí, es como es ese modelo de la verticalidad. Esto es el extinto oro bajo, ¿cierto? Que quedaba ahí a orillas, uno de los asentamientos pues que quedaba y que inundó el río. Y estos son los asentamientos de la montaña, ¿cierto? Son los mismos, son parientes entre unos y otros, ¿cierto? Entonces, cuando los de arriba les va mal en la cosecha, bajaban a donde sus amigos, sus parientes del río, ayudarles a barequear para partir, digamos, al final se partían lo que producían. Cuando los de abajo que están en la mala y no tienen comida, los de arriba bajan y les dan revuelto, compran, se intercambian, ¿cierto? Entonces se intercambia oro por comida todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo el oro y el intercambio es la comida. Pasémoslo. No, esto sí ya es porque es que en ese habitar del cañón, el conocimiento que la gente tiene, yo no sé todavía esto, era una cosa impresionante. Cada hoja, cada plantica, ¿cierto? Tiene un uso, ¿sí? Y uno no podía asombrarse pues de que todo, no, esta es para esto y esta es para esto, y esta es para esto y esto es para esto. Porque es que estamos hablando de unas sociedades que estuvieron en el mismo territorio por lo menos 10.000 años. ¿Sí? Que en la casita ahí en el cañón, el asentamiento en el cañón fue de hace 2.000 años. No, la gente circuló por el cañón. Los sitios arqueológicos son difíciles de encontrar y sobre todo entre más antiguos son pues más difíciles porque son más escasos. Eso está con seguridad, pero ese conocimiento tan impresionante y tan fino de uno de las personas pues, que se encargaba, digamos, de mantener vivo ese conocimiento sobre las plantas, era impresionante verlo, hacer un recorrido con él viendo todo lo que había y todo lo que se perdió. ¿Sí? Sigamos. Yo creo que de aquí en adelante ya podemos dejarlo para la conversación. ¿Sí? Ya es esto de el proyecto, por supuesto, se convirtió en ese sigámoslo, ¿sí? El proyecto sabía de las amenazas, los impactos que causaban, ¿cierto? Pero en realidad eso no importó. Se sabía que ese barequeo era mucho más que una minería de subsistencia, ¿cierto? De ir a sacar el oro, ¿sí? Y se sabía, ¿sí? Que la gente, si había algo que valoraba en el alma, era hacer el barequeo, porque es que de eso obtenía el alimento. Y cuando uno mira cómo se expande eso, entonces conseguía, digamos, toda la integración, digamos, del territorio en torno a esa actividad. A ver, en la última. Bueno, estos sí son, digamos, conceptos que cuando vimos que ese proyecto se iba a construir entonces y que no había manera, pues, de que los llamaran y reconocieran lo que significaba todo esto que sabíamos ya para ese momento, ¿cierto? Entonces simplemente se me ocurrió a mí que una manera de protegerlos podría ser declarar el barequeo, que se reconociera el barequeo como patrimonio cultural de la nación, ¿cierto? Pensando, y aquí las trampas, ¿sí? Pensando que realmente la legislación
colombiana sobre el tema era apropiada y respetada, digamos, y aplicada, ¿cierto? Entonces, no solamente porque yo lo decía, o porque otros colegas lo reconocían también, ¿cierto? La autoridad, digamos, que se le consultaba, ¿cierto? En el Consejo de Patrimonio Cultural de Antioquia, donde se presentó también la solicitud. En Bogotá, el Instituto Colombiano de Antropología, que tenía que dar concepto también sobre, conceptos sobre lo que significaba esa postulación y diciendo lo que significaba realmente todo ese conocimiento, todo lo que representaba el Barequeo realmente como un patrimonio, como una manera alternativa, digamos, de manejar recursos minerales, como una estrategia posible también para situaciones de posconflicto, por ejemplo, como alternativas frente a todas las digamos, bondades que tenía, digamos, el Barequeo, no solamente como un oficio, ¿cierto?, sino como todo un mundo, digamos, puesto en acción. El ministerio nombró una comisión de verificación que fue al Cañón a decir sí era cierto lo que los barequeos decían, y la comisión le dijo, eso es más cierto que cualquier cosa, está perdiéndose, realmente deben tratar de proteger ese barequeo, esas prácticas, ¿cierto? Y ya finalmente el ministerio dio una resolución en la que dijo, no, el barequeo en el Cañón del Río Cauca no puede ser patrimonio cultural inmaterial porque va el proyecto hidroeléctrico, ¿cierto? Y entonces eso, lo que se hizo fue vender como una amenaza realmente la postulación que ponía en riesgo el proyecto. ¿Por qué lo he proscrito? ¿Sí? Porque la resolución en la que el ministerio dice que no otorga esa condición, digamos, de patrimonial, dice que pero que en otras partes del país sí se puede declarar. Entonces, que lo mejor es que se presente otra solicitud para que entren otras partes del país, pero que en el Cañón del Cauca, no, el Río Cauca, ¿cierto? O sea, que no solamente lo ignoran, sino que dice, es que no existe ahí, ¿cierto? Es decir, esta sensación de lo proscrito, lo que es prohibido, lo que no puede ser ahí, ¿cierto? Lo que es expulsado, es muy fuerte realmente esa resolución, porque realmente lo que estaba era ratificando todo el proceso que se había dado, ¿cierto? De desconocer todo esto que les he medio contado en detalle, profundizándolo, ¿cierto? Para entender lo que se afectaba y lo que pasaba allí con un patrimonio, digamos, en términos digamos, de todo un paquete, como lo llamo yo, ¿cierto?, de conocimientos, de prácticas, de experiencias, ¿cierto?, en el territorio, que se ha mantenido porque realmente allí no ha habido movimientos de gente que uno viera pues como que el cañón quedó desocupado en algún momento, ¿no? Todo el tiempo ha habido gente, ¿cierto? Entonces necesariamente todo el tiempo se estuvo transmitiendo todo este saber. Cuando íbamos con los barequeros, con los cañoneros a caminar el río, era justamente darnos cuenta de esa certeza, ¿cierto? De que el conocimiento que tenían era impresionante y era un conocimiento que no se había utilizado para el proyecto, ¿cierto? Los inventarios de vegetación y todas esas cosas, todos de fauna, todo eso lo hacen biólogos, ¿cierto? Porque son los especialistas, ¿cierto? Y los cañoneros que conocían todo eso, pues obviamente no se les daba esa ocasión porque, pues, ya sabemos las razones, ¿cierto? Si estamos hablando de ecología política, creo que serán conversaciones suficientemente que habrán tenido acá. Y sí, evidentemente, esta era como la expectativa de las comunidades. Sí, sabemos que van a hacer el proyecto, ¿cierto? Pero háganlo con nosotros. O sea, pero es que ni siquiera tener espacio para denunciarlo, porque donde se denunciaba se era perseguido. Entonces, bueno, esa historia que necesitaría por un día entero para dar más detalles, ¿cierto? Pero es eso. Entonces, a mí sí me parece que la historia del cañón, esa patrimonialización en el cañón,
pues fue una experiencia extremadamente dolorosa por estrellarse, digamos, contra la ingenuidad de quienes no somos, éramos expertos, digamos, en moverse, digamos, en estos escenarios. El ministerio decía, sí, no, claro, eso se aprueba, claro, no, ellos fueron acá, no, sí, claro, qué maravilla, esto es una nota, ¿sí? Y ser capaz de atreverse a decir eso, colegas, antropólogos que hacían parte de esos comités, ¿cierto? Ser capaz de decir no, eso no es patrimonio, eso no está bien explicado, ¿sí? ¿No? Y entonces, digamos, frente al compromiso propio, ¿cierto? Es decir, uno tiene que poner ese conocimiento pues para decir que la gente lo apropie, o sea, es su conocimiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esperar movilizar a las propias comunidades autoras de eso? Pero cuando se movilizan y se les enfrenta, digamos, se les encuentra con un golpe de eso, ¿cierto? Pues es muy difícil creer, o sea, muy difícil volver a creer en que eso es posible, ¿cierto? Cuando se ha destruido completamente la vida y se sigue negando, digamos, esos impactos, yo pienso que generan, pues, muchas cosas, pues, que terminan, digamos, en el país que tenemos, ¿cierto? En las regiones que tenemos, ¿cierto? Bueno, perdonen, por favor, hablar demasiado. Bueno, no, muchas gracias, profe Neila, por su participación en este espacio. Yo creo que fue muy maravilloso. Podemos darle un aplauso a la profe por contarnos sobre la necesidad de la larga duración, ¿cierto? De pensar en estos procesos de larga duración que a veces pues no tenemos muy claro, aunque nosotros, digamos, hablamos de la historia ambiental, de la ecología política, ¿cierto? A veces ha sido un límite ese también del otro, del pasado, para poder entender las relaciones múltiples y complejas que hay en el territorio y a las que posiblemente podemos y están las poblaciones y las comunidades y las sociedades requiriendo, si se quiere, para poder hacer frente a algunos proyectos, en este caso proyectos extractivos como las hidroeléctricas, que sucede en otros lugares también de Colombia. Y está la mina también ahí, ¿no? Sí, también. Entonces, bueno, este ya es un espacio abierto para que las personas que estemos aquí podamos participar, podamos reaccionar, podamos preguntar, podamos conversar, porque además es un tema bastante interesante que le dio un vuelco también a esta sesión, a estas sesiones que hemos venido planteando en este semestre en el grupo de Ecología Política. Entonces, no sé quién de aquí tiene alguna pregunta, comentario. Por acá, Juan. Bueno, no, pues agradecer como a la profe pues también por todo este, digamos, recorrido histórico que nos hizo de una manera pues muy sintética, pero de mucho, pues también de mucha profundidad, ¿cierto? Que también nos pone en ese territorio que yo pues personalmente no conozco, pero que a través de estas imágenes y relatos nos acerca también mucho pues como a estas dinámicas pues socioambientales de ese lugar. Pero yo quería, digamos, hacer una pregunta, y es el asunto de esto del patrimonio como herramienta también de las comunidades, ¿cierto? Porque una de las cosas que siempre nos preguntamos en conflictos socioambientales y cuando estamos pues también como con muchos movimientos que defienden los territorios, los ríos, pues digamos es cómo encontrar también estas herramientas jurídicas o políticas que de alguna manera pues contribuyan a la defensa de esas vidas que hay en esos territorios. Y se ha hablado pues de muchas cosas, bueno, ahorita está lo de la naturaleza como sujeto de derecho, los ríos, etcétera, pero hay como muchas incertidumbres jurídicas acerca de qué tan potente es eso realmente para detener proyectos extractivistas de gran escala. Entonces mi pregunta va es más como ahí, digamos, si hubiera cambiado algo el hecho de que finalmente el ministerio hubiera aceptado que se declarara pues el Barequeo en esta zona como patrimonio, ¿cierto? Si digamos eso
¿Qué es lo que hubiera transformado eso en el conflicto? Si de pronto se podría pensar algo como acerca de si eso realmente pues hubiera tenido un efecto en el territorio como tal, ¿cierto? Como cuáles son los efectos que puede tener o no tener este tipo de declaratorios. Pues mira, yo soy tremendamente sincera hoy y realista. La postulación se volvió a presentar. Volvimos a presentar para incluir ya a bariqueros de otras comunidades, hacer lo que decía la resolución, pero incluyendo también a los del Cañón, ¿cierto? O sea, volvemos otra vez y jugamos, ¿cierto? Claro, en ese momento es una fracturamiento total, digamos, de las comunidades, porque ya no hay unas comunidades que siguen haciendo bariqueo y son los que están hacia el sur y se van replegando hacia el sur, digamos, para buscar en la cola del embalse y esas zonas donde puedan bariquear por ahí. Y seguramente que puede haber una alternativa por ahí, ¿cierto? Pero allá en el fondo del cañón, en el profundo cañón, eso estalló y ya no hay posibilidades, ¿cierto? Entonces, o sea, es muy, no dentro de ese territorio, ¿cierto? Entonces, claro, al quitar el río, desvertebran completamente el territorio, desvertebran, es brutal, digamos, lo que eso significa, digamos, que le arranquen a uno la casa, le quiten la casa y quedó en medio del potrero y a ver qué haga y viva. Entonces, yo pienso yo creo que son herramientas que utilizarlas, digamos, hay que pensarlas bien, estrategias, ¿cierto? Porque el patrimonio tiene toda una trampa, ¿cierto? Tiene trampas, efectivamente, ¿cierto? Yo caí en la trampa, yo hice que cayeran en la trampa, digamos, en el cañón, porque no pensaba que la trampa estaba en la parte ética, digamos, de los funcionarios, ¿cierto? No en la letra de la ley, ¿cierto? Sino de quienes estaban encargados allí. Y la ley no existe en abstracto, la aplica la gente, personas reales, ¿cierto? Entonces, el riesgo está un poco ahí, ¿cierto? Es decir, ¿quién está ahí? Pero el quién está ahí no es en términos de qué profesión tiene, como yo también ingenuamente creí, ¿cierto? Y son antropólogos, son colegas, pues como gente que, sí, como que chévere, trabajan y defienden todas las cosas. No, se necesita una convicción política, yo creo, realmente es una posición política frente al tema del patrimonio, no simplemente si tiene la profesión que permita aportar el conocimiento que se necesitaba para sustentar eso. Con eso nadie se comprometió. Entonces, realmente el tema del patrimonio es un tema profundamente político, ¿sí? Profundamente político. Entonces, como es un tema profundamente político, hay que tratarlo como tal, ¿sí? No como un asunto cultural, puramente simbólico, ¿no? El simbolismo está ahí, todo como la gente lo valora y todo eso, pero realmente lo que está en juego ahí es el patrimonio, porque además el patrimonio es una activación, ¿sí? De algo que se tiene, que de pronto se sabe que es muy valioso y se le da un valor específico, pero eso tiene unos objetivos específicos, esa valoración, ¿cierto? Que tiene que ver con una presentación de una identidad que puede ser operacionalizada en un momento determinado para defender quién soy yo, nosotros somos. Entonces necesitamos volver a una cosa que normalmente uno no necesita, que es la identidad, ¿cierto? Pero ya aquí la identidad, para jugarse un papel en la sociedad, para tener un reconocimiento, pues es muy importante. Entonces eso es una construcción política también. Entonces el patrimonio es totalmente político, ¿cierto? Y yo creo que el mayor error frente a esos procesos, en este caso, o sea, si tú así y quieres declarar patrimonio la fiesta de San Roque en no sé dónde, y si alguien la fiesta de San Roque, porque es que eso es, sí, la gente pasa bueno y une a la gente, la fiesta, pero es que eso ahí lo que se puede hacer es plata, y eso es el negocio. Entonces la fiesta de San Roque se volvió un negocio, ¿sí? En el que hay que pedir permiso para poner la tienda. Pensemos en la Feria de las Flores, ¿cierto? En cualquiera, ¿cierto? Es decir, ese tipo de manifestaciones, digamos, que son más decisiones institucionales, ¿cierto? Son muy difíciles porque realmente, si no hay quien esté detrás sobre eso,
empoderado con eso, pues muy difícil realmente que tenga una eficacia. Entonces, una de las trampas de esta patrimonialización justamente es quién lo hace. La ley lo plantea muy bien, el decreto reglamentario muy bien, son las comunidades las que tienen que proceder, pero también abren espacio a que instituciones del Estado u organizaciones de otra estén también, ¿cierto? Y aprovechando eso, por ejemplo, en esta nueva postulación, pretendiendo corregir un poco digamos, correlación de fuerzas entre el Ministerio de Minas, el Ministerio de Cultura, las comunidades, ¿cierto? Entonces decidimos invitar al Ministerio de Minas para que ellos fueran parte del proceso, ¿sí? Es decir, si es un asunto que depende del Ministerio de Minas, porque hay muchas cosas de política allá, entonces venga, Ministerio de Minas, hágase parte del proceso, ¿sí? Pero es que hay otros que se están ayudando y que dijeron que nosotros también ponemos ahí, entonces una ONG, entonces venga, ustedes apoyan esta política, vengan, hagámoslo juntos, para que si esta cosa que queremos proteger, digamos que es un modo de hacer, una práctica que realmente no es un problema de lo exótico del barequeo, no, es que realmente es un modelo para vivir en este mundo, ¿cierto? En estos territorios. Es que en esta segunda postulación estábamos haciendo reuniones con comunidades del Alto San Juan. Entonces, llegamos allá, es que no, barequeo, es que aquí, barequeo ya se acabó, ¿sí? No, aquí de pronto una viejita por allá, no sé quién es el que hace el barequeo, pero eso se acabó. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de cartografía. Vamos a ver si dibujamos aquí el mapa y ustedes vamos a poner en ese mapa dónde están los puntos o las quebradas. Dibujamos las quebradas, los ríos, y dónde es que están los distintos tipos de minería que se hacen acá en el territorio. A ver, empecemos. ¿Dónde hay barequeo? Ahí en esa quebrada. Y ahí también en la otra. Y en la otra. Y en esa también. Y en esa también. Todas las quebradas estaban barequeadas. Eran barequeadas. Pero ¿qué pasaba? Los barequeos lo hacen las mujeres. Entonces las mujeres son invisibles para sus propios hombres, ¿cierto? Que normalmente están en estos espacios, digamos, de decisiones, de conversaciones, de cosas, los hombres, ¿sí? Entonces, pero, no, sí, no, sí, realmente es muy importante y cuidar a las mujeres que hacen eso, porque es que, habla un líder de los sabios de la comunidad, ¿cierto? Porque es que realmente lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que sin las mujeres no seríamos las mujeres, si nosotros no aprendiéramos el barequeo de las mujeres, si las mujeres nos enseñaran, nosotros no seríamos lo que somos. Y vean pues que ustedes como lo que pasa, y esto me ha ayudado a pensar sobre eso, decía el líder, que ahora los muchachos no saben ni dónde están parados en el territorio. Ellos se van por algún camino de estos y terminan perdiéndose, ¿cierto? Ellos no saben cómo se llama una mata, ellos no saben ni siquiera cómo se llaman las quebradas. ¿Por qué? Porque han dejado, ¿sí? Barequeo se ha reducido pues a su mínima expresión, han dejado de crecer con el barequeo, que es crecer en el territorio, conociendo el territorio, sabiendo lo que es, ¿cierto? Entonces, terminan volviéndose mineros, ¿cierto? Una de las cosas que aprendí, de las primeras cosas que aprendí en el Cañón cuando fui a hacer trabajo etnográfico con ellos, era eso, justamente. Decir, no, es que los mineros, ¿dónde están los mineros? No, es que nosotros, en realidad nosotros no somos mineros, nosotros somos barequeros. Y eso significaba una apuesta, una raya, ¿cierto? Los mineros son los que sacan el oro intensivamente, los que sacan el oro todo lo que pueden, ¿cierto? Y lo que quieren sacar lo máximo, lo más rápido posible. Nosotros no, porque nosotros sabemos que el oro está en el río, y que uno cada vez que lo necesite va y lo saca. Para nosotros el río es nuestro cajero, ¿sí? Nosotros no tenemos que sacarlo, ¿cierto? Pero no tenemos solamente que sacarnos, sino que realmente hay una cantidad de prescripciones culturales
que están en el orden como de los mitos, de las leyendas, que son los que, en donde se sitúan, digamos, toda la regulación cultural, ¿cierto? No se puede sentir envidia, porque el otro sacó más oro. Si usted va con mal corazón, le va a ir, mejor dicho. Si usted no puede, o sea, la envidia, el mal corazón, querer sacarlo todo al tiempo, ¿cierto? Querer sacar más del que se necesita, todo eso termina en sanciones, específicamente de allá, ¿cierto? Entonces, para terminar de decir, ¿cierto? Realmente esa herramienta tiene que ser, del patrimonio, tiene que ser manejada por las comunidades con mucha conciencia realmente de lo que se quiere, del lugar que ese patrimonio tiene, en sus luchas, ¿cierto? Y yo creo que tiene que ser claramente situado, digamos, como un asunto político para poderlo sacar adelante. No sé si esto está funcionando. No. No, profe, primero agradecerle muchísimo porque se nota una experiencia, un trasegar de muchos, muchos años. También se nota ese contacto con el territorio, con los barequeros, las barequeras, las historias de vida, ¿no? Ese conocimiento, todo lo que implica también esos otros criterios de valoración que también has mencionado, que no son tenidos en cuenta, y si se quiere el mundo cultural, todo este mundo de regulaciones. Inclusive vemos muchas trampas, ¿no? Nos has hablado de esa primera trampa, que fue esa primera vez que intentaron como una estrategia también para poder de alguna manera preservar este conocimiento y estas prácticas, que no funcionó, y luego una segunda que inclusive vamos adentrándonos, ni siquiera has terminado de contarnos en qué terminó esa segunda, pero ya vemos que hay situaciones de roles de género, inclusive dentro de la comunidad, intereses diversos, porque entra el Ministerio de Mina, ya hay una disputa sobre qué significa barequero, cómo se diferencia el minero, quiénes serían o no, el famoso censo, quiénes serían considerados o no barequeros, cómo delimitar eso. Vemos ya cada vez más otras trampas distintas también, dentro de esta lógica institucional que tiene que ver como una declaratoria y lo que implica declarar o no a unos sujetos de especial protección o a un conocimiento para protegerlo. Inclusive uno se pone a pensar, porque en la lucha socioambiental siempre hay un momento en que algún abogado dice, ya sé, podemos declararlo patrimonio, hay que declarar patrimonio de la humanidad, el conocimiento de los campesinos, etcétera, o el río como patrimonio, el acueducto comunitario como patrimonio, ¿sí? Pero ya nos adentramos contigo un poco a, bueno, lo que implica esto. ¿Tienes algún ejemplo donde haya funcionado? O sea, donde tú puedas decirnos que a lo mejor que has encontrado en tus estudios algunos ejemplos de que eso que se patrimonializó implicó también que se preserve las culturas, que se preserve la relación con la naturaleza, una relación muy distinta a la mercantilización plena, si se quiere, ¿no? Que ya también hemos hablado que se puede patrimonializar, pero se termina todo volviendo un gran mercado, una neoliberalización. ¿Tienes algún ejemplo donde haya funcionado esto que nos puedas como adentrarnos, o a lo mejor una referencia para buscar información?
Pero también, por otro lado, he escuchado momentos en que la patrimonialización no solamente vuelve el asunto mercado, sino que también lo cierra, no lo vuelve dinámico, sino como que lo vuelve estático. Entonces, de repente ya no es la práctica cambiante del barequero que él fluía con el río que venía, sino que ya se vuelve un asunto lleno de reglas burocráticas, se burocratiza lo que no puedes o sí puedes hacer, las reglas también se vuelven mucho más rígidas y terminan también haciendo como de algo como una especie de situación muerta, no viva, sino como un fósil, fosilizando absolutamente lo que en ese momento estaba vivo. Entonces, a lo mejor eso, cuéntanos como un ejemplo que tengas, si es que tienes algún ejemplo que haya funcionado, y a lo mejor si también tienes algunos en que se vuelve más un fósil, ¿no? Ajá. La pregunta es difícil. Bueno, yo creo que también puede contar mi conocimiento pues, del caso, ¿cierto? Yo creo que la mayor cantidad de las situaciones son experiencias fallidas, yo les llamaría. Yo creo que la mayor. Y ese es el gran reto. Porque uno dice, está esa herramienta ahí y no se la utiliza porque es que eso se pervierte en el camino, ¿cierto? Entonces es muy complejo. Es decir, porque hay un asunto y es que como todos estos procesos de protección vienen de la UNESCO, de las Naciones Unidas, ¿cierto? Entonces uno ya sabe por dónde viene el agua del molino, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó? Sí, había intereses, ha tenido toda una evolución el tema del patrimonio de protección, desde los bienes materiales destruidos por las guerras, etcétera, a pasar después a este patrimonio intangible que llaman también, ¿cierto? Inmaterial. Pero ¿qué ha pasado? Desde el comienzo, en mi apreciación, es que de alguna manera se ha dejado en manos la gestión del patrimonio, se ha dejado en manos de las personas, en el sentido de intereses particulares, ¿sí? Entonces, no hay un compromiso total, digamos, las declaratorias no son vinculantes, ¿sí? Entonces, como no son vinculantes, se pueden volver letra muerta. Entonces, por eso necesita demasiada, digamos, capacidad de gestión y de estar al frente, ¿cierto?, para poder hacerlo efectivo, ¿cierto? Entonces, los ejercicios son muy vagos, muy pocos. En Colombia yo pensaría que las declaratorias de conocimientos ancestrales, en la Sierra Nevada, por ejemplo, de Santa Marta, con todo el complejo, digamos, de conocimientos de la sierra, porque los coquis no van a dejar mercantilizar eso sí me cae la seguridad, ¿cierto? No porque conozca el proceso que pasó después de eso, relativamente reciente, entonces, como patrimonio, creo que ya es patrimonio de la UNESCO inclusive, ¿cierto? Entonces ahí la protección está, digamos, dada por las comunidades, ¿cierto? Y el Estado solamente puede apoyar, digamos, para que no se lo afecte, pero realmente por el tipo de organización yo diría que tienen tan fuerte, digamos, de la gente de la sierra, ¿cierto? Entonces tal vez sea más fácil pensar en que ese no sea un proceso fallido. Hay otro caso también de los conocimientos tradicionales, que son los famosos conocimientos tradicionales de Yurupari, por el río Inírida, por el Guaviare, por esos lados, ¿cierto? Donde es todo el conocimiento, o sea, donde hay todo un sistema de conocimiento tal vez de los más completos, estructurados. O sea, no es simplemente saberes sobre el bosque o sobre las plantas, no, es todo un sistema de conocimiento que implica quiénes son especialistas en cada cosa, quienes enseñan y qué hay que hacer para ser especialista. Es una belleza, es como una estructura en donde hay 50.000 especialistas, ¿cierto? Especialistas en la planta, especialistas en el animal, ¿cierto? Y especialistas en más plantas y en otro tipo de conocimientos.
Y todo ese conocimiento, eso se patrimonializó para proteger el territorio de la minería y de todas estas incursiones. Hasta donde hice el seguimiento del proceso se suponía que estaba siendo efectivo, ¿cierto? No sé si, porque eso vino toda una avalancha después de la minería y con el coltán y con todas esas cosas que seguramente han incidido, pero no estoy actualizada en los resultados ya finales del proceso. Cuando vi el caso, estoy hablando de hace unos 2 años que se hablaba del proceso, se pensaba como un proceso que era exitoso para las comunidades en términos de proteger su territorio. Hay casos, y yo creo que los casos fatales pues son todas las fiestas, ¿cierto? O sea, empecemos por la casa, ¿cierto? Carnaval de Barranquilla, todos este tipo de eventos que realmente son unos procesos de invención de un patrimonio, ¿cierto? Porque quedan algunas cosas, pero también para esto que tú dices un poco como se congela, ¿cierto? Es decir, no, es que el matrimonio, las máscaras eran así, entonces tienen que seguir siendo así per secula seculorum, ¿cierto? Entonces esa noción, digamos, de patrimonio, digamos, que se esencializa, ¿cierto? Me parece que es completamente fallido, pues, es decir, realmente es un negocio, ¿cierto? Y ya. Y hay casos perversos, un caso que conocí de protecciones del agua en Perú, por ejemplo, ¿cierto? Un sistema, digamos, de cuidado del agua que había en Perú y termina siendo el lugar donde nacía el agua, el lugar más protegido, el sistema más protegido, entonces con ello termina declarándose como patrimonio inmaterial de la UNESCO, creo inclusive, ¿cierto? Y se vuelve el Festival del Agua, ¿cierto? Y entonces a las prístinas lagunas de las partes altas, ¿cierto? Donde se salía el agua y donde se generaba todo el intercambio de los ríos y todas esas cosas, termina yéndose a hacer un festival de náutico, pues, de embarcaciones, allá llevándolas pues para ver quién ganaba el torneo de la laguna de los cuidadores del agua, o los carros o las motos que llegaban hasta donde estaban, las alturas, pues donde estaban, y volvieron trizas completamente todo el sistema, ¿cierto? Porque lo que importaba era el negocio, lo que se ganaba cuando iban todos los turistas, ¿cierto? Entonces los que realmente quedaban en el agua estaban destrozados, pero la gente que conformaba y los que iban a seguir el negocio, pues obviamente estaban felices. Entonces sí, no, eso hay de todo. O sea, como digo yo, la mayor cantidad son fracasos. Ahora, una notica para esto, ¿cierto? Yo creo que porque he escuchado inclusive decir, no, es que ese barequeo, pues es que eso así ya no se hace, el barequeo, eso no es cierto. Ahora cuando estamos con la postulación a nivel nacional, ¿cierto? Digamos del orden nacional. Muchas críticas, ¿cierto? Justamente por pensar que es que lo que estamos haciendo es esencializando ese barequeo, que eso no es así. Claro que eso se ha transformado, claro que se ha transformado impresionante la técnica o el lugar donde se hace. La gente, pero aún así, ¿cierto? Con todas las transformaciones, si uno va a hablar con las mujeres del Cauca, por ejemplo, o va a hablar como hablaban los del Cañón, ¿cierto? Es que es la vida misma, ¿para qué quiero más? ¿Cierto? Si es que esto es lo que necesito, si es que esto me da para los hijos, ¿cierto? Entonces, hay en mucho de parte de esa opinión, digamos, de que es que ese barequeo ya no existe, también es porque no se entiende lo que significa el barequeo. Cuando trataba de decirles, mire, una mujer con una batea, esa imagen preciosa de Pedronel, ¿sí? Con la mujer con la batea, es que ahí está el mundo, ¿cierto? Ahí está la sociedad completa, ¿cierto? La mujer, la que procreadora, ¿cierto? Y el oro, ¿cierto? Para conseguir la carne, ¿cierto? Que es el hombre, ¿cierto? Y generar como toda una unión, digamos, de la cual se reproduce el mundo. Entonces el barequeo se reproduce permanentemente ahí. Eso, digamos, como verlo a nivel simbólico. Pero a nivel del territorio, pues eso, la gente, así como nos decía este señor, este líder en el Alto San Juan, es que ya entendí por qué tenemos que cuidar a las mujeres.
Ya entendí por qué tenemos que seguir haciendo barequeo. Es que así sea, tenemos que buscar dónde pueden hacer barequeo, porque es que si ese barequeo se acaba, nos acabamos como nosotros somos y terminamos siendo como nosotros. Entonces, ese es el sentido un poquito como dice, hay transformaciones y hay que entender, ¿sí? Que puede ser un patrimonio y no tiene que ser artesanal, ¿sí? El problema es la concepción del mundo que hay detrás del hacer ese barequeo. Cuando un barequeo o alguien de estos que dice, no, pero es que son entonces esos barequeos, pues que entonces uno no puede porque entonces allá ya que es solamente el barequeo, ¿sí? Eso es un comentario, digamos, que se ha hecho, ¿cierto? Y para que quiere sacar oro de acuerdo con modelos sostenibles, pues, digamos, propios y todas esas cosas, ¿cierto? ¿Para qué sacar más oro? ¿Para qué intensificar la extracción del oro? ¿Sí? ¿Para qué usan el oro? Para la comida, para el mercado, para la media, sí. Bueno, entonces no se trataría más bien de regular el acceso a ese oro, no para hacer lo que hacen los mineros, ¿cierto? Y es sacar todo lo que más se puede, sino es que sabemos que ahí hay una fuente de oro que se puede ir extrayendo, digamos, de una manera autorregulada, pero de acuerdo con criterios reales de que es que eso sí es para comer, no es que sea para enriquecerse. Porque es que las minerías, los sistemas mineros, estos sistemas son sistemas agromineros realmente, ¿cierto? Es decir, está el oro, pero el oro no es suficiente, se necesita comida, se necesita cultivar, la gente cultiva, la gente pesca, la gente caza, la gente pone negocios, es decir, es un sistema múltiple, digamos, productivo, múltiple, que es lo que hay que abarcar. Entonces hay que situar el barequeo, situar esa minería ancestral o artesanal o como se le quiera llamar o como se logre acordar que se les llame, como en sus dimensiones, no para pensar que es la solución al mundo, ¿cierto? Sino que realmente hay una posibilidad ética, digamos, con respecto al manejo de los recursos que es bellamente puesta, digamos, por ello, ¿cierto? Es decir, lo que significa realmente el oro y cómo se debe usar en esa relación, digamos, como parte de una totalidad, que da también entonces como la relación con el río, ¿cierto? Que es el dador, y entonces qué significa con la tierra. Entonces esto es un conjunto que realmente se tiene que ver así y no simplemente la manifestación aparte, ¿no? Bueno, profesora Neila, muchas gracias nuevamente por este espacio, por el compartir con el grupo de estudios de ecología política y justicia hídrica, y de esta manera entonces cerramos esta última sesión de encuentro de saberes sobre debates en torno a la conservación, el patrimonio y la biodiversidad durante este segundo semestre del 2024. Esperamos volvernos a reunir y a compartir experiencias el siguiente año con nuevos debates en torno a la ecología política y la justicia hídrica, y le doy paso a Jessica para cerrar este espacio. No, iba a decir que en Saberes para Contar invitamos a la profesora Neila para que hiciéramos un especial acerca de lo que es la declaratoria de minería ancestral, pues si lo quieren consultar, eso lo hicimos en la emisora de la universidad, ¿cierto? Sí, claro. Sí, claro. Entonces, ahí está, es un especial de 2 programas. 2 programas, sí. Que conversamos también con la persona. Sí. Bueno, perdónenme un segundo, muchas gracias realmente por este espacio. Hacía mucho rato que no hablaba, esto fue casi como un proceso psicoanalítico. Muchas gracias a ustedes por la edad, espero que no hayamos divagado tanto. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar, agradecerles nuevamente a quienes nos acompañaron en nuestra última sesión. Entonces, como cierre, para quienes también nos acompañan, bueno, ya se fue la muchacha que nos había acompañado por primera vez, pero a la profe, acá hay un breve resumen de lo que fue, un videíto cortico de lo que fue este ciclo de encuentro de saberes de este segundo semestre del año. Somos el río que pasa las rocas, que se vuelven tierra. Somos memoria de piedras partículas que se desintegran. Somos el río que pasa las rocas, que se vuelven tierra. Somos memoria de piedras partículas que se desintegran. Somos el
Somos savia roja de frutas silvestres, sustancia de estrellas que escuchan su vientre. Somos tierra fértil, sembrada con soles, amanece siempre aunque muera en la guerra. Somos un tejido de hombres. Entonces, a quienes nos acompañaron hoy, igual les vamos a mandar un correíto como con la encuesta para que nos cuenten qué tal les pareció, ¿cierto? A quienes nos acompañaron durante las 4 sesiones, pero si alguien quería como para cerrar contarnos, además de su percepción de los encuentros, qué temas les gustaría que abordáramos ya en nuestro próximo encuentro, que serían el primer semestre del año entrante. Y ya.